Shh. El tema es que yo siempre me mantuve acá dentro de mi casa, ¿no es cierto? Cuando vino Sordán, por primera vez a asumir, yo dije, bueno, vamos a hablar con él, porque yo quería saber si ya estábamos borrados dentro de la iglesia. Lo mismo cuando dijimos, vamos a hablar con Benedetti para saber si estamos borrados dentro de la iglesia. El tema es que borrarse la iglesia es algo jodido. Pero la iglesia sabe qué camino yo iba a tomar. Sabía que yo estaba en busca del judaísmo. Entonces no sé por qué se esperanzó de que yo iba a volver. Más allá de las cartas, documentos y demás, que fueron todo por miedo. En la carta de documentos decía claramente, en caso de enfermedad, que yo podría volver, pero eso es por miedo a los médicos. Pero no te tienen que poner enfermedades para que vuelva. Exactamente. No te tienen que a través de un médico poner enfermedades para que vuelva la Iglesia Católica. En eso está violando los derechos tuyos. ¿Por qué? Además no podemos vivir con miedo. Esa iglesia se tiene que ir de nuestra vida. Bueno, pero déjame de decir las cosas como son, por favor. No se puede amedrentar a una persona para que vuelva. Eso está mal. Eso es algo que está mal. Eso no está bien, está mal. Pero la Iglesia Católica siempre lo ha hecho. Y hasta hoy en día lo sigue haciendo. Porque imagínense todo lo que ha hecho la Iglesia. Ahí tienen las pruebas. El tipo, no sabemos si se escapó o si se murió de en serio. Hablando con la funeraria, encontré irregularidades. 22.000 pesos o tal vez más. Pero es una suma excesiva que la pudo haber pagado mi padre Cristóbal. Y que tu padre Cristóbal hace rato que nos viene a amedrentarnos, diciendo que la plata, que esto, que el otro. Exactamente, hace tiempo que no viene a amedrentar. Agobiándonos. Ahora. La iglesia no tiene por qué hacer una cosa así. No tiene por qué hacer una cosa así. Porque yo jamás le he dado esperanza, yo jamás he ido a un cura y jamás le he dicho, quiero ser esto, quiero ser el otro. Me he mantenido todo este tiempo en mi casa preparándome para lo que es el judaísmo. Ahora, yo quiero aclararle bien para que la iglesia entienda esto. Yo elegí el judaísmo no por un capricho mío, sino porque el judaísmo está repleto de santidad y es donde más mejor me siento. El cristianismo está lleno de odio, está lleno de cosas malas y acá lo acaban de comprobar con todo lo que ha pasado con Pichi Alfaro y Luis Olivera. O sea, esas dos supuestas muertes que hoy ya lo aclararon bien ellos. Lo de la Mutual Frigorífico. Ahí está el video en Twitter. Habla el tipo que maneja la mortuoria esa de mierda. Ahora, en Gualeguaychú pasan estas cosas. Es una ciudad muy chica donde gobierna el Frente para la Victoria. Y gobierna porque los políticos siempre han sido en esta ciudad kirchnerista en estos últimos años. Antes se hablaba más de Perón, qué sé yo, que es del Frente para la Victoria. Una vez que entró Néstor Kirchner, se hizo la euforia.
miles de negros, ¿no es cierto?, gente baja, empezaron a votar al Frente para la Victoria. Porque le daba un poco de carne, porque le daba un poco de esto, porque le daba un poco del otro, hasta que medio país se hartó de vivir en desgracia porque íbamos a terminar como Maduro, como Venezuela íbamos a terminar si seguíamos con Cristina. Ahora, Macri está haciendo la voluntad del Papa Francisco. La voluntad del Papa Francisco es quebrar a la Argentina y dejar o que vuelvan los militares, o que vuelva Cristina. Pero ese plantel lo ha hecho la Iglesia Católica ¿para qué? Para dominar, para que no haya libertad de culto y para que vivamos en fracaso en fracaso. Cosa que yo al Papa le he cuestionado, porque el Papa Francisco lo que quiere es que yo no elija mi culto, que yo elija desesperadamente volver a la católica, cuando yo la Iglesia Católica no quiero volver. ¿Se comprende? Entonces, se tiene que entender las cosas. Estamos viviendo tiempos oscuros, pero estamos viviendo tiempos oscuros porque el pueblo que debería estar a favor de la libertad de culto, porque la libertad de un culto es un derecho que lo tiene Estados Unidos. Argentina dice ser un país moderno y no lo tiene. Estamos dependiendo de que la iglesia dice esto o aquello y Macri lo cumple. Por ejemplo, en el Senado y en la Cámara de Diputados se alzaron contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le tocó los sueldos a los senadores a través de Mauricio Macri. Eso está mal, porque eso significa que todavía seguimos con la opresión de la Iglesia Católica a través de el atorrante de Mauricio Macri. Porque tiene que ser un atorrante el hijo de puta para someternos. Someternos. Lo que pasa es que a nosotros no nos quedó otra cosa que votar a Mauricio Macri. No nos quedó otra. Y eso que esta vez hicimos las cosas bien. A Macri lo votamos, se hicieron todos los pasos de radio y de difusión para que todos los políticos fueran a un debate electoral. Del debate electoral resultó Macri y en ese momento creo que hasta Massa estaba chocho y contento. Estas últimas elecciones Massa perdió, ¿por qué? Porque avaló todo lo que decía Mauricio Macri, que al principio comenzó bien, pero como todos los presidentes que trabajan para la corrupción, ¿no es cierto? Yo le deseo lo mejor a Mauricio Macri. Yo no le estoy diciendo no lo voten, pero está haciendo cosas raras. Desde ya está haciendo cosas raras. Por el otro lado, el peronismo no se asienta a darse una reforma. Y hay sectores, como dijo Pichetto, que quieren a Cristina. El peronismo, que es la fuerza mayor, miren cómo destruyó, porque esto ni en los tiempos de Perón se daba. En los tiempos de Perón era votemos a Perón y se acabó. Era así. Él era el comandante de la República Argentina y todos iban y votaban. Y eso es lo que me contó todo lo que pasaron por esa época. Y todo dice que vivieron felices y contentos en la época de Perón. Y yo realmente siento
esa felicidad y ese contentismo porque el país no está destrozado. Y si el país no está hasta ahora ni con la corrupción, ni de Cristina, ni de Macri, si el país todavía está en pie, es gracias a la gestión de Perón. Si el país, gracias a Dios, gracias a Perón, se hicieron las cosas bien, es porque las cosas las hizo bien. Que hace un siglo que la Argentina no tiene libertad de culto. Hace un siglo. Cuando la Argentina tendría que llevar el mismo liderazgo que Estados Unidos en tema de libertad de culto. Y ahí es donde entra el imperio norteamericano queriéndonos romper la bola con la Iglesia Católica. Yo reconozco que hay muchos, pero muchos, que están en el Congreso norteamericano que tiran para la Iglesia Católica, los demócratas. Y muchos demócratas quieren presionar a Trump para que vaya en pos derecho a lo que es la Iglesia Católica, para que reciba órdenes del Papa. Cosa que Trump tiene que ser libre y soberano en su propio país sin que ninguna religión única lo maneje. Por eso es necesario, y yo le pido a Donald Trump que lo maneje a Estados Unidos él, no que una religión vaya a